Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Ya amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor. Todo promete que el próximo año será muy complejo o muy registrado ante el SAT por esa supervisión que tendrán. Aquí le hemos platicado en Salud, Dinero y Amor de los retos que enfrentará el sector empresarial, pero ¿cuáles serán los que enfrentaremos nosotros como personas físicas? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Manuel Toledo. Él es contador público, socio director del despacho Proactive Legal and Tax. Muy buenas noches, Manuel, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, muchas gracias por la entrevista, un saludo para ustedes y a su público, gracias. Gracias, Manuel. Oye, ¿y qué retos son los que estaremos enfrentando las personas físicas que pagamos impuestos el próximo año, en el 2025? Fíjate, Marilena, las cosas interesantes que vienen para el año 2025, estamos observando que el paquete económico para el año 2025 en materia tributaria, no hay reformas, para decirlo más claro, en materia del impuesto sobre la renta y otras tributaciones. La ley de ingresos está ahora en el Congreso, ya fue aprobado por los diputados, está ahora en la mesa de los senadores para que se pueda analizar y en su caso aprobar. Una de las cosas que se están analizando ahora dentro del paquete económico en la ley de ingresos es la posibilidad de que el Ejecutivo pueda dar algunas condonaciones de accesorios en las tributaciones, principalmente es todo lo que son recargos, las multas, gastos de ejecución, para aquellas contribuciones que están pendientes de pagarse del 2023 para atrás. Y es interesante porque recordarán con la época que vivimos en el COVID, muchos contribuyentes, personas físicas de actividad empresarial, etcétera, que prácticamente pasan de ser negocios pequeños a medianos, ¿verdad? Y por allá se mantienen, pero siguen tributando como persona física, les aplica la tarifa normal como cualquier otra persona física, asalariada, arrendadora, etcétera. Y si tuviera alguna deuda pendiente, que ahora ya en la economía un poco mejorada, esté buscando cómo poder pagarlo, esto es un aliciente que le puede ayudar efectivamente a poder pagar ese principal que debe y estar ya en un apretón bueno de manos con las autoridades. Entonces, creo que esto es bueno, ojalá que permanezca y se pueda aprobar ya en Senado para que después también pueda ser publicado. Esta es una de las cosas buenas que pueden tener todos los contribuyentes, ¿no? Ahora estamos hablando de personas físicas, pero así es como operaría este primer tema. Contador, muy buenas noches, les saluda Romina Román. Ya se ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum que no va a haber una reforma fiscal integral como se ha pedido desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo nos encontramos en este momento respecto a otros países en materia fiscal? Porque el gobierno se sigue recargando en los medianos contribuyentes y sigue la informalidad cada vez mayor. Bueno, si nos comparamos, seguimos siendo un país que todavía no logra la atracción de inversiones en el extranjero en materia de tasa competitiva tributaria. Tenemos al país cercano, que es con quien llevamos mucha relación comercial, ya sabemos que el 80% de la exportación se hace a Estados Unidos, un país que cuando la época que entró el presidente, que ahora ha ganado y que entrará ya en funciones en enero, bajó las tasas tributarias, ¿verdad?, al 21%, dejó el de personas físicas. De todos modos, la ventaja en tasa competitiva tributaria con Estados Unidos, con México, Estados Unidos sigue mejor. Si hablamos de una tasa general, pueden llegar al 26-27%, incluyendo las tasas estatales de los Estados Unidos, versus más del 40% que tiene México ya integrado la tasa del impuesto sobre la renta corporativa, ¿verdad? O la tasa que tiene una persona física, que sabemos que tiene hasta el 35% de tasa tributaria en impuestos sobre la renta, pero si es un empresario que gana dinero a través de una empresa donde genera empleos, el día que le paguen dividendo, su tasa se va a más del 35%.
20%, ¿verdad? Porque habrían retenidole un 10% sobre el dividendo, que pudiera ser 7 puntos porcentuales más, 6 puntos porcentuales más 35, ya se fue arriba del 40. Entonces, creemos que el disminuir la tasa corporativa, al menos la tasa empresarial corporativa en México, lo hemos propuesto siempre, puede ayudar a atraer inversión, a ser competitivo, y por volumen, lo que se genere, además de los empleos, puede ser una recaudación interesante. Hemos dicho que el mayor recaudador en materia tributaria es el impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado. De allá que países latinoamericanos incluso tienen tasas más altas que la de México. Acá tenemos el 16%. Se ha propuesto, ¿verdad?, que se suba el 19% al menos, y un poco analizar la canasta básica, pero en general grabar la mayoría de productos, porque todo mundo consume y por ahí puede haber pues una recuperación, ¿no? Esto es en cuanto a tasas competitivas. Hay un impacto, si me permiten avanzar, un impacto sobre el asunto del salario mínimo. Si bien del 18 para acá ha tenido pues un incremento de dos dígitos, digamos, 20% fue para el año 2024, tienen hasta el 30 de noviembre, 15 de diciembre, etcétera, para ya aprobar, o la Comisión Nacional de Salarios Mínimos proponer algún incremento para el año 2025, pero en materia del impuesto sobre la renta, en el año 2024, las personas físicas y los patrones tuvieron un tema delicado, porque si bien la retención mensual en la ley del impuesto sobre la renta señala que no se debe hacer retención a los salarios mínimos, resulta que hay un impacto en la declaración anual. Entonces se ha pedido a la Secretaría de Hacienda alguna regulación para que ese efecto mensual de no retenerle a los que perciben salario mínimo, amén de que la tarifa sí da un impuesto por fórmula, modificaron las tarifas y sí da un impacto a cargo de las personas físicas con salario mínimo, pero se ha pedido y se sigue pidiendo a la autoridad que pues haga una aclaración para señalar que a nivel anual pues no tengan que pagar impuestos estas personas de salario mínimo. Entonces por allá hay un encargo pendiente, ¿verdad?, para las autoridades, que lo pudieran sacar incluso a través de reglas misceláneas. Manuel, ¿qué ha pasado con estas reinversiones o con ampliar, por ejemplo, la deducibilidad cuando se reinvierten las utilidades, cuando se compra algo en materia de salud o en algunos otros sentidos que pudiera aportar? ¿Ayuda a una mayor recaudación? ¿Esto puede ser viable? Fíjate que eso es el siguiente tema que les quería comentar. Nos seguimos solicitando que para impulsar el crecimiento de empleo en México, para impulsar contrataciones nuevas, se les permita a los patrones la deducción total de las prestaciones sociales. Desde el 2014 viene por allá una limitante a la deducción de aquellas prestaciones exentas, las prestaciones básicas de ley, ¿verdad? Las toparon a un 47 o un 53% máximo deducible, y esto ha impactado principalmente en que un patrón pudiera crear, por ejemplo, un plan de pensiones privados complementarios a las del Seguro Social, y que eso pudiera ayudar a que las personas, una vez pensionadas, jubiladas y luego ya pensionadas, pudieran tener un ingreso adicional de los patrones que en forma voluntaria deciden crear ese plan de pensiones. Pero ¿qué busca el patrón? Lo que busca es, oigan, autoridades, si bien el sector salud les da una parte de la pensión, permítanme a mi patrón voluntariamente darle una pensión adicional, pero que lo haga deducible al 100%, ¿verdad? Es una forma de ayudar a los trabajadores de México, amén de la edad que ahora se ha platicado mucho, que pronto habrá ya muchas personas en época de retiro, y pues se necesitan más jóvenes trabajando para poder sostener ese plan de pensiones. Así es que una de las peticiones fuertes que se sigue haciendo es permitirle a los patrones hacer esas deducciones al 100%, todo lo que es previsión social, todo lo que es plan de pensiones, porque eso pues puede ayudar, y en conjunto con el gobierno, salir adelante en este tema de las pensiones para las personas trabajadoras de México. Pues ojalá que el gobierno y los legisladores escuchen las preocupaciones y las inquietudes de los especialistas. Muchísimas gracias a Manuel Toledo, por supuesto contador y socio director general de la firma Practic Tax and Legal. Muchas gracias, contador. A ustedes muchas gracias y un saludo a su público. Que les vaya muy bien. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Ya, amigos, el tema de tecnología siempre nos ha marcado una pauta en materia de negocio. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? ¿Habrá un nuevo ajuste en cómo se hacen los negocios en México? Para platicar de esto nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Ricardo Delfín. Él es
socio, líder de negocios y mercado de KPMG México. Muy buenas noches, Ricardo, qué gusto saludarte. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y platicarles que estamos muy contentos porque todos los años levantamos un estudio que llamamos de perspectivas de la alta dirección, donde entrevistamos o sobre todo recabamos información, dependiendo cada año, pero arriba de 800 altos directivos que nos van dando su perspectiva para el siguiente año. Normalmente levantamos esa información en los meses de octubre y noviembre para sacar nuestro reporte por ahí de enero y febrero, y precisamente el 2024 es cuando cumplimos 20 años de haber levantado por primera ocasión el informe, la información para poder presentar en el 2006 nuestra primera edición de esta perspectiva de alta dirección. Y pues nada más imagínate cómo nos ha cambiado el mundo, y pareciera no muy lejano 20 años, es este mismo siglo. No hemos Sí. Ricardo, ¿y estás viendo algunos cambios después de 20 años de hacer negocio en territorio nacional? Mira, imagínate hace 20 años cómo estaba nuestro escenario, que no suena tanto, en donde pues todavía yo me acuerdo en el 2006 iba muy entusiasmado a comprar un aparato que se llamaba BlackBerry, y ahora es un documental en Netflix, ¿no? Iba a rentar películas a una tienda y ahora pues totalmente desaparecido. Entonces, uno de los principales cambios que hemos visto estos 20 años y que está cada vez tomando más fuerza, precisamente tiene que ver con todos los temas de innovación y transformación digital. La innovación hace 20 años sí estaba dentro de algunas prioridades de algunos empresarios, pero muy enfocado a algunos temas disruptivos, ¿no? Y hoy, empresa que no esté metido en transformación digital, en temas de innovación como parte de su ADN, corre un peligro muy serio de perder relevancia en el mercado. Y este año nos lo están resaltando mucho los altos directivos que están haciendo inversiones importantes en temas de innovación y transformación digital, que es la forma como incluso van a enfrentar los movimientos abruptos que estamos viviendo de un entorno donde cada vez los eventos disruptivos están siendo mayores. Otro tema que también podemos ver una evolución durante estos 20 años han sido todos los temas de gestión de riesgos. Probablemente la gestión de riesgos hace 20 años tenía una prioridad muy tangible, como puede ser: quiero evitar un fraude, quiero evitar un robo, quiero evitar una pérdida probablemente por un evento, un temblor, un huracán, etcétera. Y ahora el tema de gestión de riesgo toma mucho valor, asuntos que siguen existiendo, estos tangibles, pero cosas un poco más intangibles. Por ejemplo, ahora ya tenemos 3 años, 4 años que aparecen riesgos, como por ejemplo mi temor que llegue un modelo disruptivo en el mercado y me desplace, me deje fuera y desaparezca, ¿no? Ese riesgo no estaba hace 20 años, ¿no? O simplemente que me quiten la relación con mis clientes. Yo tenía un contacto directo con clientes, llega un marketplace y ahora resulta que yo tengo que distribuir a través de los marketplaces y ya no tengo el control de los clientes, ¿no? Ese tipo de riesgos, por ejemplo, la atracción de talento, decir, oye, normalmente no me preocupaba por el talento y ahora tengo una preocupación de la renuncia silenciosa, fenómenos como el simplemente no poder atraer suficientes personas para atender mi mercado, y algo que también hace 20 años no era, sí existía, parecía, pero eran temas más románticos, etcétera, en los temas ambientales, sociales y de gobernanza, donde en aquellos momentos aparecía de pronto esporádicamente, y hoy por hoy, y nos lo vuelven a reiterar en este estudio del 2025, está habiendo mucho más interés y está formando parte de la gestión de riesgos el ser mejores ciudadanos corporativos. Ricardo, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y qué tan costoso suele ser para las empresas aplicar todo un modelo de gestión de riesgos? ¿Y qué tipo de empresas son las que lo están aplicando más? Porque una pequeña empresa dice, a lo mejor me sale muy caro y no es tan necesario si solo tengo 20 o 30 empleados. Mira, Romina, qué buena pregunta haces, y ahí ya hay una tendencia muy clara. Las que tienen los sistemas de gestión de riesgos más profesionales y más avanzados suelen hacer las grandes empresas, y las empresas reguladas, las listadas, probablemente aquellas que les podemos considerar como grandes empresas. Las empresas pequeñas y medianas suelen ser reactivos ante la administración de riesgos. Generalmente, cuando ya ven un riesgo en puerta o que ya les pegaron con
ya se les materializó alguno de los riesgos, es cuando reaccionan, ¿no? Y de pronto es donde no se dan cuenta de riesgos, de riesgos que pueden venir. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, la experiencia que hemos visto en riesgos que se han materializado es que les sale mucho más caro el tener que enfrentar un riesgo cuando no están preparados, como por ejemplo enfrentar un ataque cibernético, un secuestro de sus sistemas de cómputo, un fraude, un secuestro, una serie de temas que se materializan, y ya que tienes que reaccionar a ese momento, les salen más caros. Y en ocasiones los sistemas de administración de riesgos pueden tener temas tan sencillos como tener personas dedicadas a estar identificando dónde pueden venir riesgos de mercado, cómo se pueden ir enfrentando. Por ejemplo, la disrupción de las cadenas de suministro fue un riesgo que algunas empresas que tenían gente, que al menos tenían dentro de sus funciones el estar identificando riesgos, lograron identificar que se podían disruptar y tomaron medidas antes de que dejaron de recibir probablemente alguno de los productos o alguna de las cadenas de suministro. Mientras que las empresas que fueron reactivas, pues simplemente tuvieron que cerrar puertas un rato en lo que les llegaba la materia prima. Entonces, puede ser algo que no es demasiado caro mediante tener una persona dedicada, puede ser parcialmente, pero siguiendo una metodología de identificación de riesgos, o lo que hacen muchas empresas que se asesoran con un tercero para hacer ese tipo de labores. Ricardo, vimos en alguna época, finales de los 90, principios de los 2000, que muchas industrias estaban cambiando, transformándose o haciendo alianzas porque la tecnología prácticamente se los obligó. Incluso vimos desaparecer industrias como las de Viper o hacerse muy chiquitas o especializadas. ¿Crees que en estos momentos viviremos alguna situación similar? No, todavía se va a seguir viendo, y yo creo que todavía se va a agravar, pensando incluso que viene, que ya estamos en plena transformación digital, e incluso más allá, más de la transformación digital, vienen otras tecnologías disruptivas, como ya la estamos viviendo, la inteligencia artificial generativa. Pero yo te diría que es lo que va a agravar estos temas. La pandemia nos vino a acelerar la transformación digital, pero sobre todo vino a poner en alto la importancia de innovar. Muchas empresas sobrevivieron gracias a que innovaron durante la pandemia. En el momento que innovaron, se dieron cuenta de la bondad que tiene el invertir en la innovación. Y la innovación quiere ser tratar de hacerla transformacional, qué cosas diferentes podemos hacer, cómo podemos adelantarlo, ¿no? Llegó un momento en que el mercado empezó a dividirse entre las empresas que disruptaban y las empresas que sufrían una disrupción. Esto va a seguir. Te voy a dar un dato que nos aparece en los estudios, pero que viene sin lugar a duda en el 2025. 80% de las empresas están invirtiendo en innovación, de los cuales aproximadamente el 20% están invirtiendo más del 5% de sus ingresos en innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas están constantemente invirtiendo a ver qué hacer diferente, sacar un modelo disruptivo. Y el modelo de inversión en innovación es muy diferente a la forma como inviertes, por ejemplo, en un proyecto de inversión. Si yo abrí un proyecto de inversión donde voy a abrir una fábrica, donde voy a abrir un parque industrial, donde voy a hacer una inversión en un activo duro, dices, oye, voy a abrir una fábrica, me va a generar nuevos productos, me va a dar el retorno de inversión en tanto tiempo, y es binario, ¿te da o no te da? En innovación es un modelo como el de los y donde tú inviertes en 10 proyectos de innovación, donde solo 2 te van a funcionar. Esos 2 que te funcionan también te van a dar para recuperar los que no funcionan y más allá. Entonces, cada vez más empresas tengan modelos disruptivos, o que se hagan transformacionales, o que entren a un nuevo canal, a un nuevo producto. ¿Por qué? Porque mientras estén invirtiendo en innovación, más van a tener la oportunidad de tener modelos disruptivos. Datos, como siempre, muy interesantes para las empresas que quieran tener tecnología y modelos de riesgo de punta. Muchísimas gracias a Ricardo Delfín, él es socio líder de clientes y mercado de KPMG México. Muchísimas gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a ustedes, y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y... Uno le dará la información. Cuídese muchísimo y a evitar caer en fraudes. Ahora sí, Martín Quirino, muchas gracias. No se me olvida, nuestro productor, gracias por siempre tu apoyo en producción y en controles. Y ahora sí, a Romina Romani, una amiga y servidora, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega.
Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.